Vamos a hablar ahora del tema de kitniot. Kitniot significa legumbres. Hay una costumbre en los ashkenazim y también en algunos sefaradim que no comen kitniot, legumbres, en Pesaj. Primero, ¿cuál es el motivo de esta costumbre? Ocurría que con las legumbres de repente aparecían, históricamente hablando, aparecían granos de los cereales de trigo, de cebada, de avena, aparecían esos granos dentro, mezclados dentro de lo que son las bolsas de otras legumbres, como ser arroz, y ahora vamos a mencionar otras que hay. Entonces, en la comunidad ashkenazí quedó como una costumbre ya de miles de años, y es un minhag muy fuerte, que no se come legumbres en Pesaj. Algunos sefaradim de Marruecos, existen comunidades de sefaradim que también adoptaron esta costumbre, y muchos sefaradim que no adoptaron esta costumbre, por eso vemos que muchos sefaradim sí comen legumbres, entre ellos arroz en Pesaj. Vamos a mencionar cuáles son las legumbres, ya que es una pregunta muy común, a uno le hacen, bueno, está bien, no se comen legumbres. ¿Y cuáles son las legumbres? ¿Qué es lo que comprende las legumbres que no se puede comer? Entonces, arroz no se come, estamos hablando siempre para los que no comen legumbres, arroz está incluido, que no se come, choclo, o sea, maíz, no se come, arvejas, chauchas, porotos, lentejas, garbanzos. Algunos acostumbran también maní no comer. Y obviamente siempre hay que tener cuidado con distintos productos, como si uno come sardinas, las sardinas vienen en aceite, y el aceite, entonces si es aceite de girasol y otros aceites que seguramente son kitniot, son legumbres, entonces tampoco se consume eso. Para los que no consumen kitniot, no consumir eso en Pesaj. Hay excepciones a la regla. Las excepciones tienen que ser siempre autorizadas por un rabino. Por ejemplo, un enfermo o algún nene chiquito que necesita comer arroz. Entonces, llegado el caso, preguntar a una autoridad rabínica y puede permitirse, siendo que vamos a aclarar algo que es muy importante. Estamos hablando de una costumbre que, si bien es importante, pero no es alajá en el sentido, al alajá arroz se puede comer en Pesaj, las otras legumbres también. La importancia de esto está en que sepamos lo siguiente. Algunas personas dicen, arroz no se come en Pesaj, los que no comen legumbres. Perfecto, arroz no se come. Pero hay que saber algo, no es hametz. Si fuera hametz, entonces no habría Yehudim sefaradim que comerían arroz en Pesaj. No es hametz. Como no es hametz, hay casos excepcionales, como mencioné, el de alguna persona enferma, Hasbe Shalom, o algún nene chiquito que necesita, preguntar a un rab si se autoriza, cada caso independiente. Ya que mencionamos esto de que no es hametz, vamos a recalcar que cuando hablamos de la venta del hametz que se hace, mejirat hametz, no se debe incluir, o al menos es innecesario, incluir dentro de la venta de productos el arroz. Si bien ashkenazim no comen arroz en Pesaj, pero el arroz pueden mantenerlo en la casa, guardado en el placar, sin usarse. No hace falta vender el arroz, porque no tiene ningún sentido vender el arroz, porque no es hametz. Y hablando de costumbres, voy a mencionar una más, quizás no tan conocida, pero sí muy difundida en muchos grupos de Yehudim Hasidim. Hay una costumbre que tienen los Hasidim de no
humedecer, de no mojar la matzá. Comen matzá así como está, no la mojan con agua, no la usan en la comida, no hacen comida con harina de matzá. El origen de esta costumbre es un poco un enigma para los rabanim, para los poskim, un misterio, porque una vez que la harina, al mezclarse con agua y hacerse la matzá, es imposible que esta matzá que ya está horneada se transforme por algún motivo en hametz. Si ya se horneó, es matzá. ¿Por qué no mojar la matzá? ¿Por qué no sumergirla? ¿Por qué no usarla dentro de una cacerola y hacer alguna comida con matzá? El origen es incierto, no se sabe, pero como sabemos, los minagim en Am Israel, las costumbres son muy importantes, así que toda aquella persona que acostumbró eso y no sabe por qué, pero tenía como tradición familiar esa costumbre, es muy importante que la siga manteniendo, como así también es muy importante respetar a aquellas personas que vemos que hacen y que toman esa costumbre, aunque uno no la haga. Un detalle dentro de esta costumbre es que fuera de la tierra de Israel, el octavo día de Pesaj, que ya ese día en Israel ya no es Pesaj, y acá, como tenemos siempre en Yom Tov, un día más, acá es el último día de Pesaj, que seguro ese día es de Rabanán, todas las leyes de ese día, como en verdad, según la Torá, no es Pesaj, pero según la decisión rabínica, es Pesaj. Entonces incluso los que no mojan la matzá y no la usan la harina matzá para hacer comidas en Pesaj, pero el octavo día de Pesaj sí usan harina de matzá y comidas con matzá, mojan la matzá. El octavo día de Pesaj sí permiten. Hablando ya de comidas y de los preparativos de Pesaj, es importante saber que cuando uno va a la carnicería y le pide carne al carnicero, obviamente hay que averiguar si ya esa carne está cuidada para Pesaj, o sea, que realmente se cuidaron de que no entre en contacto con harina, con algún tipo de hametz en algún proceso desde la shejitá hasta que llegó a la carnicería. Pero lo que hay que cuidarse de no preguntarle al carnicero la pregunta, no formularla de la siguiente manera: ¿me puede dar carne para Pesaj? ¿Por qué no decirlo de esa manera? Porque los jajamim dicen, eso parece como que uno le está pidiendo carne para el Corbán Pesaj. Entonces la carne que compraría tendría el nivel de Kedushá del Corbán Pesaj y no se podría comer porque estamos fuera de la tierra de Israel, en estado de impureza, etcétera, distintos problemas halágicos que hay. Por lo tanto, la pregunta debe formularse: dígame, ¿la carne fue cuidada de acuerdo a las halajot de Pesaj? ¿O tiene carne para que yo pueda usar en la festividad de Pesaj? Pero no decirle, ¿me puede dar carne para Pesaj? Eso no por lo que explicamos antes. El 14 de Nisan, Erev Pesaj, que se acostumbra a comer hametz hasta la cuarta hora y ya después está prohibido, no se come hametz después de ese horario. Entonces se acostumbra también a levantarse muy temprano a la mañana para poder alcanzar a hacer todas las cosas que se debe hacer durante esa mañana. Entonces la tefilá empieza temprano y tiene algunas diferencias con todo el año. Por ejemplo, Ashkenazim no acostumbran ese día a decir Mizmor LeTodá, es el primer Mizmor que aparece después de Baruch She'amar. Sefaradim sí lo mencionan, pero ¿cuál es el motivo de los Ashkenazim de no mencionar el Mizmor LeTodá? Como el bien la palabra lo dice, Mizmor LeTodá, está hablando un Mizmor sobre el Corbán Todá, y el Corbán Todá era un Corbán que se traía junto con él unos panes hametz. Entonces en Erev Pesaj, en el Bet HaMikdash, no se traía Corbán Todá porque ya se acercaba, era víspera de Pesaj, se acerca Pesaj, no iban a alcanzar los Kohanim ahí a poder acercar ese sacrificio con los panes hametz y lograr terminar de comer todos esos panes de hametz, que eran muchos, en la víspera de Pesaj antes del horario permitido. Entonces Corbán Todá, Erev Pesaj, no se traía. Como no se traía,
Ashkenazim acostumbran al Mizmor Le Todá, que tiene que ver con el Korban Todá, no recitarlo en la tefilá. Si bien los sefaradim están de acuerdo con la halajá de que no se traía el Korban Todá, pero el Mizmor en la tefilá sí acostumbran a mencionarlo. Otra diferencia es que no se dice el Erech Hapaim antes de sacar el Sefer cuando toca víspera de Pesaj, lunes o jueves, y también el Lamnatseach entre Ashrei u Baletzion no se acostumbra el Pesaj a decirlo. Los sefaradim igual de por sí no mencionan ese Lamnatseach siempre que haya Yehishem, siempre que no haya Tajanún, no lo mencionan. Durante muchos años, los dirigentes de la comunidad acostumbraban en la víspera de Pesaj ir a las cárceles para intentar liberar, al menos para la festividad de Pesaj, que obtener el permiso que dejen libre a algunos presos, al menos a los que el gobierno iba a acceder, como para que al menos pasen la festividad de Pesaj junto con su familia, haciendo el seder como corresponde de acuerdo a la halajá. Entonces la costumbre era que los dirigentes iban en la víspera de Pesaj a intentar a ver qué podían lograr para liberar, que es una mitzvah muy importante, sacar a un yehudí, aunque sea temporariamente de la cárcel. Lo mismo con los yehudim que estaban en el ejército en distintos países, en Europa, entonces se acostumbraba también a poder mandarles comida para Pesaj, para que puedan, incluso en su situación, cuidarse de todas las halajot de Pesaj. Otra de las cosas que se hace en la víspera de Pesaj es el Ta'anit Bejorot. ¿Qué es Ta'anit Bejorot? El ayuno de los primogénitos. Dentro de las 10 plagas que hubo en Egipto, la última fue Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos, donde Hashem castigó a los primogénitos egipcios, matando a todos los primogénitos que había en Egipto. Y como agradecimiento a Hashem de que los primogénitos hebreos no fueron incluidos en esa plaga, es que se acostumbró que la víspera de Pesaj ayunan los primogénitos Yehudim. Ahora, realmente el ayuno debería ser el 15 de Nisan, el primer día de Pesaj, porque ese fue el día que salimos de Mitzrayim y ese fue el día de Makat Bejorot, de la muerte de los primogénitos. Pero como ya es Yom Tov, y en Yom Tov no se hace ayuno, entonces se lo adelantó un día en la víspera de Pesaj, para ahí sí realizar el ayuno. Ahora, la costumbre es que ese ayuno es mucho más liviano, halágicamente hablando, que los demás ayunos que trae la halajá. Por lo tanto, este ayuno sí se lo puede reemplazar, por ejemplo, con un Siyum Masejet. Cuando uno finaliza un tratado del Talmud, se acostumbra a hacer una comida, un banquete, donde participa la gente junto con el que terminó el tratado del Talmud. Si hay una persona que finalizó un tratado del Talmud y va a ofrecer un banquete con comida, entonces todos pueden participar, y aunque es Ta'anit Bejorot, no se hace el ayuno, todos los primogénitos participan de ese Siyum, no se hace el ayuno y pueden comer. Sin embargo, aquellas personas que decidan, no, yo quiero hacer el ayuno, soy primogénito, no voy a participar de un Siyum, prefiero yo hacer el ayuno, obviamente pueden hacerlo, la halajá dice que hay ayuno, pueden hacer el ayuno. La diferencia con otros ayunos, siendo que este es víspera de una festividad, víspera de Pesaj, es que no es completo hasta la noche, sino antes de ir al Bet HaKnesset, antes de que empiece el Hag, a la tarde, ahí ya se puede cortar este ayuno. El comienzo del ayuno es con la salida del alba, cuando despunta el alba de la víspera de Pesaj, ahí sería el comienzo del ayuno. Así que tanto el que va a ayunar como el que piensa hacer Siyum Masejet, todavía no hizo el Siyum Masejet, no participó, en ese momento, cuando despunta el alba, comienza el ayuno, no debe comer ni tomar. Si decide participar del Siyum, ahí puede comer y tomar, y el que prefiere continuarlo hasta la tarde, también puede, y antes de que se haga la festividad, corta el ayuno para empezar el Hag, ya estando bien comido,
no sufriendo. Las mujeres, aunque sean primogénitas, no se acostumbró que ellas hagan el ayuno, así que es únicamente primogénitos varones. Ahora, los que no son primogénitos tampoco es que están salvados, por decirlo de una manera, del todo del ayuno, porque si tienen un hijo varón, que es el primogénito, entonces hasta que ese hijo cumpla bar mitzvah, ellos van a tener que hacer el ayuno, o en su defecto, participar del Siyum Masejet en lugar del hijo. Pero hay una excepción también a esta regla. Tiene que ser que haya nacido el hijo un mes antes de Pesaj. Si tiene menos de un mes, entonces tampoco hace falta que participen del Siyum o que hagan el ayuno. ¿Por qué? Porque este ayuno no va a ser más jamur que Pidyon Haben. Si Pidyon Haben tiene que tener 30 días el bebé, entonces en este caso, para que se llame que uno hace el ayuno en reemplazo del hijo, tiene que ser por lo menos un hijo que tenga 30 días, un bebé ya de 30 días. Vamos a mencionar otra alajá importante dentro de la víspera de Pesaj, es que desde el mediodía, desde Hatzot, desde el mediodía en adelante, no se trabaja. ¿Qué significa no se trabaja? No se hacen trabajos como coser, bordar, cortarse el pelo. Tiene que ser hecho antes de Hatzot. Esto se remonta a que en la época del Bet HaMikdash, en la víspera de Pesaj, se hacía el Corbán Pesaj. Y la persona tenía que estar libre para poder realizar el Corbán. Y no podía estar ocupado también con otras cosas que podían provocar que él se olvide que tenía que hacer ese Corbán. Por lo tanto, hasta Hatzot se permite trabajar, pero desde Hatzot, desde el mediodía en adelante de la víspera de Pesaj, ya no se trabajaba. Y aunque hoy en día no hay Corbán Pesaj, quedó ya esa alajá de que desde el mediodía en adelante no se trabaja. Si alguien no se cortó el pelo, y esto es importante, lo digo porque justamente está la costumbre que ya desde Pesaj y después viene el Omer, no se corta el pelo. Hay muchas costumbres, no cortarse el pelo, entonces el que no se lo cortó antes de Pesaj le va a quedar el pelo largo durante muchas semanas. Aquel que se acordó después de Hatzot que no se cortó el pelo, entonces por intermedio de un peluquero goy sí se puede cortar el pelo, pero otro yehudí no le puede cortar el pelo. Las alajot de no trabajar después del mediodía son similares a las alajot de no trabajar en Hol HaMoed. Así que lo que en Hol HaMoed se permite, por ejemplo, está el concepto de Davar Ha'aved, algo que va a representar una pérdida. No confundir con el lucro cesante, no confundir con que uno no va a ganar dinero, no eso. Estamos hablando de perder. Uno cierra el negocio y va a perder clientes porque dicen, bueno, yo ya no le compro más a él, voy a la competencia que tiene abierto más días. Si uno, no voy a entrar en detalles, pero si cada uno sabe lo que es Davar Ha'aved, que va a representar una pérdida para uno, entonces en Hol HaMoed se puede trabajar, y en la víspera de Pesaj también, Davar Ha'aved, algo que si uno no lo hace, entonces uno va a sufrir pérdidas por eso, no que no va a ganar, va a perder por eso, también entonces en la víspera de Pesaj puede hacer ese trabajo.